El 11 de septiembre de 1973 fue un día que marcó la historia de Chile. A 50 años del golpe de Estado cívico-militar, podemos dar fe que esa historia se sigue contando. En este podcast compartiremos el testimonio de 50 mujeres sobre ese día imborrable. En Conversas creemos en las palabras y las ponemos al servicio de quien las necesite. Con ustedes, 50 voces de un golpe. Nuestra contribución a la memoria de nuestro país. Me llamo Alejandra Chávez Pascal, tenía 7 años para el golpe militar. Tengo un hermano mayor de 2 años más aproximadamente. En esos años, antiguamente, un poco antes estábamos viviendo en Curacaví. Entonces nos fuimos a vivir nuevamente a Santiago y vivíamos con mi abuelita paterna, la Quiquita. Y íbamos al San George. Al golpe militar ese día, me acuerdo que no nos llevaron al St. George porque el padre Huaylan, que era el rector de esa época del St. George, avisó a que todos en general, a las familias que estaban más comprometidas con el gobierno, con Salvador Allende, como que no fueran. Algunos fueron y los escondió el padre Andrés, que era también de esa época, y otros, yo me acuerdo como que llegamos y después era como todo muy revuelto. Yo era chiquitita, tenía 7 años, para mí era como todo, eran como impactos. Yo tengo como fotos en mi mente así, de diferentes situaciones. Entonces tengo una situación como que íbamos, pero al final nos fuimos al colegio. No estaba mi mamá. Mi mamá se fue al Cordón Cerrillo, era socialista, bueno, hasta el día de hoy es socialista, y se fue al Cordón Cerrillo. De ahí yo no la vi más. Y mi padre era interventor en defensa, entonces tuvo que quedar en FENSA. Y también yo no lo vi más. De ahí mi abuela Quiquita nos escondió porque mi abuela materna, que era Laura Allende, la tomaron detenida con la hermana de mi mamá, que era Mariam, que es esquizofrénica. Pero bueno, era hija de Laura Allende y sobrina de Salvador Allende, así que ahí nadie se salvaba. Tuvieron como 1 año presas, torturadas. Mi abuela tenía un cáncer que se la comió en la cárcel. Y bueno, y nosotros, yo especialmente con mi hermano, recorrimos una y otra casa, yo me acuerdo, que nos iban a la casa de una tía, estábamos unos días y nos pasaban a otra casa, y después nos pasaban a otra casa, y nos pasaban a otra casa. En Curacaví, que todavía teníamos nuestra casa, la llenaron los milicos. Quemaron todo, destruyeron todo, buscaban a Andrés Pascal, que es el hermano de mi mamá, dirigente del MIR, mi padrino. Lo buscaban a él principalmente. Bueno, ya llenaron la casa en Curacaví, quemaron todo, mataron al perro, que era nuestro perro, quemaron hasta la casa de muñeca. O sea, una cosa, destrucción total de violencia. Yo nunca más vi Curacaví tampoco. Fotos mías de mi infancia no tengo. Tengo unas poquitas que he recuperado ahora con la historia, después que volví, retorné por ti, así que de repente, ¡ay, mira, Alejita, tengo esta foto que encontré así! Pero nada, totalmente borrada. Nos fuimos pronto de Chile. Mi mamá se exilió en la Embajada de México y mi papá estuvo escondido y eso porque, bueno, lo andaban buscando como interventor de defensa. Los dos eran del Partido Socialista, militantes, y bueno, por supuesto apoyaban el gobierno del presidente Salvador Allende. Y llegó el minuto en que nos fuimos, yo y mi hermano, mi padre no. Mi padre después se exilió en la Embajada de México y mi abuela Kika, que fue la que nos cuidó y todo en ese momento, mi abuelita nos escondía, etc. Yo soy Chávez Pascal. Entonces soy pariente de Andrés Chávez, de Germán Chávez, de gente o de familia muy de derecha, por otro lado. Ellos igual se portaron bien dentro de esa contingencia, pero jamás nos recibieron a nosotros en sus casas, a refugiar, a comer, jamás. También lo otro que pasaba es que íbamos a Américo Vespucio, la embajada de México quedaba en Américo Vespucio, ahí como por Kennedy más o menos, y mi abuelita decía, ya niña, vamos a caminar rapidito y ustedes fíjense que la mamá va a aparecer por arriba. Y ahí le pueden hacer un saludito, pero hay que irse rápido. Entonces nos llevaba y pasábamos rapidito por el frente de la embajada, así. Y ahora decía, y mirábamos y le hacíamos un saludito y seguíamos rápido. Nada más. Y eso pasaron varios meses.
nos hemos ido a finales de diciembre, por ahí, o principios del 74, a México. En el minuto que nos fuimos a México, mi abuelita Kika nos metió como, nos dijo ya, ustedes van a caminar en el aeropuerto, no vienen para atrás. A mi hermano le dio un como maletín de cubiertos. Me acuerdo de cubiertos. En esa época uno podía, yo creo que en los aviones, subir de todo. Sabiamente, yo creo que ella lo pensó. Y yo llevaba un oso que me lo había regalado el Chicho, que era mi osito como regaló. Una vez yo fui a la casa de mi abuelita, de la negra, que le decíamos nosotros que era la Laura, y estaba el Chicho. Entonces, me saludó, seguramente haber sido cerca de Navidad, algo así, y me preguntó qué le iba a pedir al viejito Pascuero. Entonces yo le dije un oso de peluche. Entonces ya pasó eso, conversaba, él era muy cariñoso, muy acogedor, y ya pues, y viene como la Navidad y me llega el oso de regalo, y me lo había regalado, y era mi oso chocho, sí. Y ese oso recorrió conmigo todo el exilio hasta que yo retorné. Una larga historia con el oso. Bueno, y yo llevaba mi oso. Entonces, en esa época no había ni escaleras, ni mangas, ni ninguna cuestión. Tú subías caminando una escalera al avión. Me pasaban dos cosas. Uno, que nunca me había subido a un avión. Yo era chica, así que yo y mi hermana íbamos un poquito aterrados de subirnos a un avión. Esa era una de las cosas también. Y dos, que no habíamos visto a mi mamá hacía muchos meses. Ni mi mamá nosotros. Entonces mi abuelita dijo, ya se toman de la mano y llevan esas dos cosas. No miren para atrás, por ningún motivo. Íbamos muertos de susto. Yo me acuerdo que la mano mía con la de mi hermano transpiraban. Dijo, cuando se suban al avión se van a sentar y de repente va a aparecer su mamá. Y ellos, claro, los movilizaron de la Embajada de México al avión resguardada por el embajador. Y ya pues llegamos al avión y nos sentamos. Estábamos como de los primeros, tengo esa sensación. Y entraba gente, y yo y mi hermano estábamos bien asustados. Mi hermano es más nervioso, mi hermano es más como para adentro, más nervioso, y me tomaba la manito así, y venía la azafata, y cariñosa, y decía, ya niños, ¿quieren un juguito? Algo así. Yo creo que ella veía la cara del tacto. Pero en ese momento había un ambiente y una situación de mucho miedo, de silencio, no solamente, bueno, en el país, ¿no? Entonces yo sentía a la azafata que ella estaba como que se acercara, como susto, como que nos contenía, pero como de lejito, yo creo, porque él sabía que iban a subir estos refugiados, y bueno, nosotros esperábamos a nuestra mamá. Y en un minuto, cuando ya estaban como casi cerrando el avión, entran como 6 hombres con unos bigotes así como grandes, negros, así, con una cara demacrada, y flacos, así. Y que a mí todavía tengo esa imagen, así tengo, hasta el día de hoy tengo esa imagen de los subieron, y mi mamá era la única mujer que vieron con ellos. Bueno, y ahí lloramos, nos abrazó, fue como, todavía me acuerdo y me da como pena, así, o emoción, fue un momento duro, pero bueno, estábamos con la mamá de nuevo. En México nos recibieron el presidente de esa época y nos metió a un hotelito así, tipo hostal, que recibió a los refugiados. Y ahí llegamos a México. Bueno, seguimos teniendo contacto siempre con Chile. Y bueno, estábamos ahí y mi mamá consiguió rápidamente trabajo. No hacía el resto de los chilenos que estaban. Entonces nosotros no teníamos colegio y mi mamá se tenía que ir a trabajar. No teníamos casa tampoco, estábamos ahí, estaban repartiendo a la gente. Así que nos quedábamos con otros chilenos refugiados que buscaban pega y nos llevaban con ellos, me acuerdo, y nos hacían paseos y qué sé yo, tantas cosas para distraernos. Hasta que nos asignaron un colegio, fuimos a un colegio que era un colegio del Tecnolí, me acuerdo, que era un colegio con una educación especial. Así que llegaron muchos hijos de refugiados a ese colegio finalmente. Era un colegio así que uno usaba uniforme, bien avanzado para la época. Los más grandes andaban de pelo más largo, era como muy artístico, y la directora era como súper chora, y al tiro como que empezó a hablar de la historia de Chile y todo. Y mi mamá encontró una casa, y era una casa chiquitita, y no teníamos muebles, porque estaba mi mamá recién llegada, pero teníamos los cubiertos que mi mamá vendió.
Fue un ingreso, eran los cubiertos bien finos para eso, porque además están como cuidan los cubiertos, me acuerdo. Después, cuando ella encontró trabajo y todo, y nos decía ya cuando lleguen tienen que hacer sus tareas y todo, nosotros no hacíamos ninguna tarea, jugábamos todo el día hasta el último minuto, y en el último minuto nos poníamos en la puerta porque daba como luz, como no había muchas lámparas ni tal, yo me imagino, en la casa, entonces teníamos buena luz y hacíamos la tarea bien rápido antes que llegara la mamá. Mi papá salió como al año después. Fue el último, fue el que cerró la embajada de México. Y tuvieron que hacer como un negocio para sacarlo, para poder sacarlo, porque no le daban el salvoconducto. Y no se lo daban, y no se lo daban. Como el interventor socialista y todo, y no se lo daban. Fue muy difícil. Llegó demacradísimo, me acuerdo también, así como con bigote. Había un ambiente como en el exilio, como de mucho dolor, de susto. Tengo todas esas imágenes del temor, del susto, de la violencia. Después llegaron a esa misma casita el hermano de mi mamá, Pedro Gastón, que se había ido a Ecuador exiliado con sus hijos. Y le tocó el golpe militar en Ecuador. O sea, estaba el golpe militar en Chile, se fue a Ecuador exiliado y le tocó el golpe militar allá. Así que se tuvieron que ir a México, ahí los recibimos nosotros y dormíamos. Mi tío Pedro con su señora, la Rose, y ellos tienen 4 hijos. Más nosotros todos, mi papá y mamá, estábamos como hacinados, me acuerdo, así colchón y todo. Era entre trágico los adultos, pero nosotros igual como que vivíamos esa contingencia de la mejor forma, diría yo. Y después las cosas se empezaron como a ordenar más. A mi abuela, que fue por Naciones Unidas, por todas partes la pelearon harto para que la soltaron, finalmente llegó a México. Tenía muy destruida, tenía una imagen patética cuando la vi así. Me dio susto de verla, o sea, de lo macrada que venía. La Mariana había sido esquizofrénica, torturada. Y ahí Fidel Castro le dijo a la negra, mi abuela, que le decíamos negra, que se fuera a Cuba para atenderla. En esa época tenía cáncer y Cuba era muy desarrollada en todo el tema de la medicina. Y se fue, entonces decidieron, y la Mariana también, para que le vieran todo su tema esquizofrénico. Así que partieron a Cuba ellos 2. Se fueron, había que ir un familiar. Primero partió mi tío Pedro con la Rose, su señora, y 2 de los hijos, pero no todos. El tema es que ellos se separaron en crisis matrimonial y se separaron y se volvieron a México. Entonces mi mamá era la que quedaba porque Andrés Pascal estaba clandestino en Chile, en todo el proceso de la revolución y todo. Y ahí tenía que irse en el fondo con mi abuelita, había que cuidarla a alguien, había que acompañarla, había que contenerla, había que ver cosas. Y nos fuimos con ella, o sea, mi hermano y yo. No mi papá. Mi papá ya había conseguido trabajo y tenía un muy buen trabajo. Entonces se quedó en México, porque él no solamente generaba lucas para vivir, generaba lucas para la resistencia en Chile. Entonces el partido, de cierta forma, le pidió que en el fondo tenía que seguir generando lucas. Cuando llegué a Cuba, era la mexicana, no era la chilena. Llegué a quinto básico a Cuba, tuve como 3 o 4. Pero siempre mantuve contacto con México porque mi papá estaba en México, entonces viajábamos también mucho a México. Mi abuelita, la Kika, iba a vernos harto a México o también a Cuba. Y en el exilio había como una familia, uno creó una familia. Entonces llegaba la Kikita y todos decían, ay, va a llegar la Kikita, y todos los chilenos llegaban porque mi abuela era bien genial. Entonces llevaba en la maleta empanadas, la torta de 1000 hojas de Las Palmas, el mote, todas las cosas, negritas, todo lo que había en Chile. Así que llegaban todas así, llegaba la Kikita y traía todas esas cosas. Así que era la alegría cuando llegaba la Kikita. Y bueno, la Kikita después volvía con varias otras cositas que no necesariamente eran comidas, eran cartitas y no sé qué para la gente acá. Mi abuelita, Laura, la negra, se fue con mi mamá y en Alemania estuvo unos meses allá, volvió a Cuba y en Alemania ya le dijeron que no, que le quedaban 1 o 2 meses de vida. Y ahí ella le mandó una carta a la Lucía Pinochet para morir en Chile, y la Lucía Pinochet dijo que no, que por ningún motivo, que ningún Allende volvía a Chile. Y ella, como un acto de repudio, se suicidó en Cuba, se tiró de un 18º piso, que mi mamá tuvo que ir a ver el cuerpo, porque eso
por ley tienen que reconocerlo, así que ha sido muy importante para ella. Y nosotros ya vivíamos en Cuba con mi abuelita, con la negra. Y de hecho yo dormía al lado de ellos, o sea, no en la misma pieza, pero en la isla. Así que le vi todo su proceso. En esa época yo lo veía como muy normal, pero después cuando uno es madre se da cuenta que no es muy normal. O sea, yo lo encontraba que era una situación de la contingencia normal y que así crecía y que así era la vida nomás. Y claro, mi mamá se dedicaban, y en general los padres que estaban vivos, porque había muchos hijos también que sus padres ya no estaban vivos o que estaban en la clandestinidad en Chile, en Cuba. Estaba el edificio de Alamar, que había muchas mujeres que vivían con sus hijos y con otros hijos que cuidaban, ya sea porque o les habían matado el papá o la mamá o los dos, o porque estaban en la clandestinidad. Entonces el edificio de los chilenos, que le llamaban, de hecho hay un documental. Y vivíamos como todo ese ambiente que los padres eran muy ausentes. O sea, yo y mi mamá, que se fue a Alemania, entonces nos quedamos ahí con la compañera chilena, que era del partido, que era del comité chileno, veía la casa del comité chileno en Cuba, y en México era la casa de Chile, que era como las casas así como de refugiados, donde se celebraban las 18 de septiembre, las peñas, los pioneros, que éramos los hijos de los militantes de partidos. Todas esas actividades se hacían en México en la casa de Chile y en Cuba en el comité chileno. Claro, había compañeras, mujeres que se organizaban para cuidar, pero no una presencia constante, no era que uno tenía a la mamá al lado. En casa nosotros iban a vernos cómo estábamos, ya estábamos un poco más grandes, ya estábamos en la enseñanza media, y pasábamos re solo. O sea, hacíamos nuestras cosas, y la verdad es que éramos bien buenos, porque podíamos haber hecho, no haber ido al colegio, qué sé yo, y no las hacíamos, éramos bien responsables dentro de todo. Y así fue todo mi desarrollo durante Cuba. O sea, en Cuba fue todo ese periodo fue así. Y era la realidad de como todos, nos juntábamos los jóvenes, los chilenos y todo, y era una cosa como muy normal que los papás no estuvieran, que pasáramos mucho solos, que fuéramos bien autovalentes, por decir, o que tuviéramos la condición de hacer nuestras cosas por sí solos, o sea, no depender. Y entendíamos a mi mamá perfecto, ¿eh? Y a mi padre, bueno, que estaba en México y lo veíamos menos. Y así los otros chilenos también entendían a sus padres, los que no estaban, y era una realidad como que era lo más normal que hay. Y era lo más anormal que podía haber. Pero era normal para nosotros porque, bueno, era así la contingencia. Todo era interno a Chile, al retorno, a la vuelta, a los compañeros que estaban en Chile. Nuestra vida era en función un poco a Chile afuera. Empezaron a salir las listas del exilio, o sea, del retorno de los exiliados. Esas primeras listas que salieron eran bien inciertas, o eran bastante difíciles de que pudieran volver, porque dentro de las familias, por ejemplo, en mi familia yo fui una de las primeras que salí. Y mi papá, y mi mamá, ni mi hermano que era mayor, no. Yo tenía unos 18, 17 años por ahí, 17 haber salido. Y yo estaba terminando el colegio. Terminé cuarto medio, graduación, toda la cuestión, y mis padres me dicen, se vuelve a Chile. A mí era como un sentimiento encontrado, porque igual yo ya llevaba varios años, más de 10 años en el exilio. Y mis padres me dicen, bueno, tienes que volverte a Chile. Fue las primeras de las primeras chilenas que se volvió por la puerta abierta, digamos, no ni clandestino, y no tenía muchas ganas. Pero mis padres me dijeron, bueno, si no te acostumbráis, te damos después al año, te podéis volver a Cuba. Chiva, pues. Y me vine sola a la casa de mi abuelita Quiquita, que todavía estaba viva, digamos. Y el tema es que yo venía con los papeles cubanos en dictadura. No, en ninguna universidad me lo reconocieron, ni me lo aceptaron, ni nada. No hubo caso. Los tuve que ir al Ministerio de Educación, y el Ministerio de Educación se demoró un año en revalidar. Y mis padres dijeron, bueno, yo les voy a meter contacto, y dijeron, ¿sabes qué? Ale, vuelvo a hacer cuarto medio, métete al colegio. Y yo empecé a buscar colegio. Entonces fui al San George. Y nada, no me aceptaron. No, que no den los papeles, que es complicado, que la cuestión, que hija de exiliados, familia de Allende, no. Hasta que San George, no. Fui al Liceo 7, fui a un montón de colegios. Nada. Y terminé en el Francisco Miranda. Entonces, en el Francisco Miranda me aceptaron con todos los papeles bien. Todos vivíamos más o menos muchos hijos de
que habían venido retornantes, entonces como que fue más acogedor. Después que pasan los años uno entiende que fue lo mejor que me podría haber pasado. Porque haber llegado a la universidad al tiro, con mis padres afuera, exiliados aún, y todo, hubiera sido mucho más complicado. Hasta que terminé el colegio y tuve nuevamente graduación, nuevamente diploma de cuarto medio. Y ahí entré por cupo de extranjero a la Católica a estudiar diseño. El tema es que me encantaba diseño, pero el ambiente que había en la Católica era un mundo para mí que fue súper violento, porque eran puras niñitas Vilsipap en esa época, que no, yo creo que ni Providencia conocían. Y habían como 2 compañeros que estaban así, que eran más charangolilas, como uno en esa época uno era charangolila y los otros eran así bien cuicas, como ya hoy día, ¿no? Y ahí con ellas 2, así un amigo, nos empezamos a meter en el ambiente, digamos, de los estudiantes, centro alumno y todo eso. Pero no me acostumbré, no hubo caso que me acostumbrara con ese ambiente. Y por adentro me cambié a párvulo, educación parvular. Yo creo que era porque íbamos en el verano, había ido al sur y había ido también a los Andes y todo, como a las escuelas de verano que íbamos, que era pura concientización política en el fondo, porque íbamos como a las poblaciones y todo, con distintos estudiantes de derecho, diferentes, y yo siempre trabajaba con los niños, me gustaba. Entonces yo dije, a lo mejor lo mío es eso, y me metí en educación parvular. Como al año me hicieron un sumario, porque estaba metida en todas las protestas y todo, y en esa época como que sumario era como, no sé, pan caliente, todo. Y me echaron. Así que empecé a buscar nuevamente dónde poder estudiar, a postular Blas Cañas. Ese proyecto quedé y me llamó el director, como éramos sapeados en el fondo. Me llamó el director y me dice, oye, que se te dio el examen y todo. Me dice, ¿tú eres familia de Andrés Pascal? Andrés estaba clandestino todavía en Chile. Y entonces yo le dije, ¿Pascal cuándo? Me dice, Pascal Allende. Le dije, sí, es mi tía, la hermana de mi mamá. Entonces, yo estudié con él, me dijo. Sociología, una cosa así. Le dije yo dije, ya, la mía, estoy adentro. Me dijo, bueno, pero usted sabe cómo es su tío. Y sabe lo que pasa que en el Blas Cañas, ahora le sigo Enrique, hemos tenido muchos problemas porque había muchos paros, había mucho no sé qué, así que estamos seleccionando a los alumnos. Así que siento decirte que a pesar de que estoy teniendo tal resultado, no te podemos admitir. Así que me quedé en ese minuto sin nada. Me acuerdo que me subí a la micro, sola además, en Chile, todavía no había mis padres. Y me subí a la micro y me dio una pena así. Y yo lloraba en la micro con una angustia así, decía, ¿qué chucha voy a hacer ahora? Y se sube un compañero que lo había conocido en la Católica, había dado el trabajo voluntario y todo en el verano y todo. Y me vio, yo iba como destruida. Y me dice, Ale, ¿qué te pasa? Y luego empecé a contar, me dijo, ¿sabes? Angelito la guarda, digo yo. Me dice, mi mamá hace clases en la Escuela de Educación Parvularia, en ese poder instituto profesional, me dijo, vamos a verla. Y partimos al instituto y estaba en Providencia. Y ya, pues, y entonces salió la mamá y todo, y le explicó el caso y todo, y ella me dijo, mira, tenés que dar un examen psicológico. Si lo pasás, yo te meto adentro, no hay problema. Olvídate, aquí entré. Así que me hicieron el examen psicológico, por suerte no estaba tan loca y entré. Y terminé finalmente párvulo ahí. Pero entre tanto, íbamos todo el rato porque mi mamá se fue a ir a Buenos Aires. Después entró mi padre y después mi hermano. Y mi mamá se fue a ir a Buenos Aires para estar más cerca de nosotros. A ella nunca le dieron la posibilidad de volver. Nunca entró clandestina a Chile para presentarse a los tribunales. No, ninguna familia ya iba a volver. O sea, Andrés estaba clandestino, mi tío Pedro ninguna posibilidad, y la Mariana tampoco, siendo una persona enferma, esquizofrénica, tampoco la dejaron entrar. Ningún Allende pisaba esta tierra mientras que estuviera Pinochet. Mi papá ya había entrado, estaba más normal un poco la vida familiar. Y nos levantaban con 5 de la mañana, partíamos en el auto y no parábamos hasta Buenos Aires. Las únicas paradas eran bomba de benzina, pipí y seguíamos.
y llegamos como a las 12 de la noche a Buenos Aires, porque tu viernes, sábado, domingo y de vuelta. Y cuando ya mi mamá estaba, le cortaba las winchas por venirse, y mucha gente se empezó a volver a Chile en esas condiciones, se presentaban en los tribunales y te mandaban a Chile chico y tenías que estar como un año allá. Y mi mamá hizo eso, entró clandestina. Mi mamá tiene el pelo castaño y volvió pelirroja, crespa, pasaporte falso, todo, y siempre en compañía de alguien que estaba legal, pero pasaba todo así con bien peor. Pero cuando se fue el día que se iba a presentar a los tribunales, con abogados, con todo, salió en el Mercurio: fin al exilio. Ya no era un problema de lista, sino que era fin al exilio. Fue después de todo, a él le dieron la libertad de no ser relegada ni nada. Y ahí ya quedó. Y ahí ya empezamos a tener una vida más normal dentro de todo. «50 voces de un golpe» es una idea original de Conversas, Oficina de Comunicaciones. Diseño sonoro, Francisca Alvier. Diseño gráfico, Constanza Fernández. Voz, Carolina Villanueva. Producción de entrevistas, equipo de periodistas de Conversas. Nuestros agradecimientos a todas las mujeres que generosamente quisieron ser parte de este trabajo, que busca hacer una contribución a la memoria de Chile a 50 años del golpe cívico-militar del 11 de septiembre de 1973.